¿Has sentido alguna vez cómo el miedo se transforma en fuerza pura? Esa noche en la frontera entre Veracruz y Tabasco, Juan Mendoza estaba a punto de descubrir que algunos errores los cometen quienes subestiman a un camionero mexicano. El asfalto, húmedo, reflejaba las luces de neón del puesto de gasolina, mientras Juan llenaba el tanque de su Kenworth azul, ese gigante de acero que había sido su hogar durante los últimos 8 años desde el divorcio. El aire espeso de la madrugada llevaba el aroma de diésel y café recién hecho del pequeño restaurante anexo. Juan, con sus 45 años curtidos por miles de kilómetros y el sol implacable de las carreteras latinoamericanas, revisaba sus documentos cuando notó las miradas. 3 tipos corpulentos, tatuados hasta el cuello, se acercaban con esa caminar que solo tienen quienes buscan problemas. Sus rostros marcados por cicatrices contaban historias que ningún hombre decente querría escuchar. «Oiga, güerito», gritó el más alto, un tipo calvo con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. «¿No será que nos debe algo de paso por aquí?» Sus compañeros rieron con esa risa hueca que helaba la sangre. Juan sintió como sus músculos, endurecidos por años de cargar llantas y reparar motores bajo el sol despiadado, se tensaron, instintivamente. La soledad de la estación de servicio se volvió opresiva, como si el mismo viento hubiera decidido contener la respiración. Lo que estos matones no sabían era que Juan Mendoza no era cualquier camionero. Era un hombre forjado en el yunque de la adversidad, un guerrero del asfalto que había aprendido que en las carreteras de América Latina, la supervivencia no es solo cuestión de suerte, sino de temple, astucia y el coraje que nace cuando no tienes más opción que defenderte. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que significa la verdadera fuerza. Juan Mendoza había recorrido más de 2 millones de kilómetros por las venas de concreto que conectan desde Tijuana hasta Patagonia. Su Kenworth azul, bautizado como La Esperanza, no era solo un vehículo de carga, era su refugio, su oficina, su cocina y su confesionario rodante. Después del divorcio que le partió el alma como un cristal estrellándose contra el pavimento, estas carreteras se convirtieron en su terapia, su universidad y su hogar. Las rutas latinoamericanas son despiadadas con los débiles y generosas, con quienes las respetan. Juan había aprendido a leer cada curva, cada bache, cada señal de peligro que susurraba el asfalto. Conocía las cantinas donde servían el mejor pozole de Michoacán, los talleres mecánicos donde los maestros reparaban motores como cirujanos operando corazones, y los puntos ciegos donde los rateros esperaban como buitres a los camioneros incautos. Su físico imponente de 1.85 metros y músculos marcados por el trabajo no era solo genética, era el resultado de años levantando cargas, reparando transmisiones bajo lluvia torrencial y defendiéndose cuando las circunstancias lo exigían. Sus manos callosas guardaban la sabiduría de 1000 reparaciones nocturnas, y sus ojos verdes habían visto tanto la belleza de los amaneceres en la Sierra Madre como la crueldad humana en los cruces fronterizos más peligrosos. En su cabina llevaba más que mercancía: fotografías descoloridas de su hija, recetas manuscritas de su abuela para preparar mole poblano en fogón improvisado, y una guitarra vieja con la que cantaba corridos en las noches solitarias. Juan no era solo un transportista, era un cronista viviente de las carreteras, un guardián de tradiciones que se negaba a que el progreso borrara la esencia del México profundo que corría por sus venas como gasolina de alto octanaje. La valentía real no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar correctamente cuando el terror te paraliza los huesos. En las carreteras latinoamericanas, esta lección se aprende rápido o se paga caro. Los matones, extorsionadores y delincuentes que infestan ciertos tramos carreteros buscan precisamente eso: camioneros que tiemblen, que entreguen su carga sin resistencia, que prefieran perder dinero antes que arriesgar la vida. Pero existe una diferencia abismal entre un camionero común y un veterano de las rutas como Juan Mendoza.
Los años le habían enseñado que mostrar debilidad era como derramar sangre fresca en aguas infestadas de tiburones. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento corporal comunica un mensaje. Los depredadores humanos, como sus contrapartes animales, pueden oler el miedo a kilómetros de distancia. La sociedad moderna nos ha enseñado a evitar confrontaciones, a buscar ayuda externa, a confiar en las autoridades. Pero en esas madrugadas solitarias donde la civilización parece un concepto lejano, donde el teléfono móvil no tiene señal y la patrulla más cercana está a 2 horas de distancia, un hombre debe recurrir a recursos más primitivos y efectivos. La supervivencia se reduce a principios básicos: respeto, preparación y la determinación inquebrantable de no ser víctima. Juan había visto demasiados compañeros camioneros regresar a casa con historias de humillación, pérdidas económicas, devastadoras y traumas que los perseguían en cada viaje posterior. Había decidido hace años que él no sería uno de ellos. En su mente, cada amenaza era una oportunidad para demostrar que ciertos hombres no se doblan, no se rompen y definitivamente no se rinden sin pelear. «Te estoy hablando, pendejo», insistió el matón principal, acercándose peligrosamente a Juan mientras sus compañeros se posicionaban estratégicamente para bloquear posibles rutas de escape. El aire se espesó como melaza caliente. Juan cerró lentamente la tapa del tanque de combustible, sus movimientos deliberados y calculados como los de un felino evaluando a su presa. «Mira, hermano», respondió Juan con voz tranquila pero cargada de advertencia. «Yo solo quiero llenar el tanque y seguir mi camino. No busco problemas con nadie». Sus palabras flotaron en el aire nocturno como humo de cigarro, aparentemente conciliadoras, pero con un subtexto que cualquier hombre experimentado sabría interpretar. Era la última oportunidad que les estaba dando para reconsiderar su decisión. El matón calvo soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. «¿En serio crees que puedes largarte así nomás? Aquí se paga derecho de piso, güerito. O pagas o te quitamos la carga, y de paso te damos una lección que no vas a olvidar». Sus compañeros sacaron navajas que brillaron amenazadoramente bajo las luces fluorescentes de la gasolinera. El metal frío reflejaba la determinación de hombres que habían convertido la intimidación en su forma de vida. Juan sintió cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas como combustible de alta calidad. Sus músculos se tensaron imperceptiblemente, su respiración se hizo más profunda y controlada. En ese momento crucial, todos los años de experiencia, todas las lecciones aprendidas en situaciones similares, toda la fuerza acumulada en décadas de trabajo duro, se condensaron en una certeza cristalina. Estos tipos habían elegido al camionero equivocado en la noche equivocada. El matón calvo cometió el error fatal de subestimar completamente a Juan Mendoza. Cuando extendió la mano para empujar al camionero, esperando la típica reacción de sumisión y terror, se encontró con algo completamente diferente. Juan atrapó la muñeca del agresor con una velocidad que desafió las leyes de la física. Sus dedos se cerraron como grilletes de acero, forjado en los talleres mecánicos más duros de México. El sonido que produjo el hueso al fracturarse resonó en la madrugada como el chasquido de una rama seca. El matón principal soltó un grito que mezcló sorpresa, dolor y terror puro. Sus compañeros, que segundos antes se sentían invencibles, se quedaron paralizados como estatuas de sal, incapaces de procesar la velocidad con que la situación había dado un giro de 180 grados. «¡Ay, Dios mío!», gimió el herido, cayendo de rodillas mientras trataba de sostener su muñeca destrozada. La navaja cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó como una campana de muerte. Juan no había sudado ni una gota. Su respiración seguía siendo pausada y controlada, como si acabara de ajustar una tuerca floja en lugar de neutralizar a un delincuente armado. Los otros dos matones se miraron entre sí con los ojos desorbitados, sus bravatas anteriores evaporándose como el humo del escape de un camión. Habían esperado encontrar a un camionero común, alguien que rogara, que ofreciera dinero, que
temblara ante sus amenazas. En lugar de eso, se habían topado con una fuerza de la naturaleza, un hombre forjado en el hierro de las carreteras más peligrosas de América Latina, alguien que había aprendido que la supervivencia no negocia con la cobardía. Lo que Juan aplicó esa noche no fue violencia gratuita, sino una técnica de supervivencia perfeccionada durante décadas de enfrentar situaciones peligrosas. Los camioneros veteranos desarrollan una comprensión instintiva de la mecánica corporal, humana, igual que entienden el funcionamiento interno de un motor diésel de 500 caballos de fuerza. La muñeca humana contiene 8 huesos pequeños llamados carpianos, conectados por ligamentos que, bajo presión extrema y torsión específica, se fracturan con sorprendente facilidad. Juan había aprendido esto no en un dojo elegante, sino en las cantinas y estacionamientos donde los camioneros se ven obligados a defenderse. Sus manos, endurecidas por años de apretar tuercas con llaves de cruz, poseían una fuerza que pocos hombres podían igualar. La clave no estaba en la fuerza bruta, sino en la precisión y el timing perfecto. Cuando el agresor extendió su brazo, Juan identificó instantáneamente el punto de máxima vulnerabilidad, el momento exacto donde el hueso radial se conecta con los carpianos. Un movimiento de torsión rápido y decisivo, aplicando presión en dirección contraria a la flexión natural de la articulación, y el resultado fue inevitable. La carretera te enseña que no siempre puedes evitar la pelea, explicaría Juan más tarde, pero sí puedes decidir cómo terminarla. Esta filosofía, forjada en miles de kilómetros y cientos de situaciones de riesgo, había convertido a un camionero divorciado en una fuerza imparable cuando las circunstancias lo exigían. No era crueldad, era supervivencia aplicada con la eficiencia de quien no puede permitirse perder. En la cultura mexicana profunda, existe un concepto fundamental que los extranjeros raramente comprenden. El respeto no se pide, se gana y se defiende. Juan Mendoza era producto de generaciones de hombres que entendían que la dignidad personal no es negociable, que ciertos principios valen más que la comodidad o incluso la seguridad física. Sus abuelos habían peleado en la Revolución Mexicana, no por ideologías complejas, sino por el derecho básico de vivir con la frente en alto. Su padre había trabajado en los campos petroleros de Tabasco, donde los hombres se ganaban el respeto, demostrando que podían hacer el trabajo más duro sin quejarse y defender a sus compañeros cuando la situación lo requería. Los corridos mexicanos, esas baladas épicas que Juan cantaba en las noches solitarias, están llenos de historias de hombres comunes que se convirtieron en leyendas cuando las circunstancias los obligaron a mostrar su verdadero temple. Valentín de la Sierra, El hijo desobediente, La jaula de oro, todas narran el mismo tema universal: el momento cuando un hombre debe elegir entre la humillación y la resistencia. Esta herencia cultural no glorifica la violencia, sino que celebra la justicia aplicada por manos propias cuando las instituciones fallan. En esa gasolinera solitaria, Juan no solo defendía su carga o su integridad física, defendía siglos de tradición que dictan que un hombre mexicano de verdad no se doblega ante matones, extorsionadores o cobardes que operan en las sombras. Era la manifestación física de un código de honor que corre por las venas de la cultura latina como sangre ancestral. Hermanos viajeros de la vida, esa madrugada en la frontera entre Veracruz y Tabasco, Juan Mendoza nos enseñó algo que trasciende nacionalidades y culturas. Existe un momento en la vida de todo hombre donde debe decidir quién realmente es. No se trata de buscar confrontaciones o glorificar la violencia, sino de reconocer que hay límites que no pueden cruzarse sin consecuencias. La verdadera fortaleza no reside en los músculos o en las técnicas de combate, sino en la claridad mental para reconocer cuándo la diplomacia ha fracasado y la acción se vuelve inevitable. Juan no despertó esa mañana buscando pelea. Despertó preparado para cualquier desafío que la carretera le presentara. Esa preparación mental, esa aceptación de la responsabilidad personal,
es lo que separa a los lobos de las ovejas. Cada día enfrentamos nuestros propios matones, jefes abusivos que explotan nuestra necesidad económica, vecinos que invaden nuestro espacio creyendo que somos demasiado educados para resistir, sistemas que nos tratan como números en lugar de seres humanos. La lección de Juan no es que debemos resolver todo con los puños, sino que debemos estar preparados para establecer límites claros y defenderlos cuando sea necesario. La carretera enseña que el respeto es como el combustible. Sin él, no llegas a ningún destino que valga la pena. Y así como Juan mantenía su tanque lleno, también mantenía lleno su tanque de dignidad personal, listo para cualquier viaje que la vida le deparara. En un mundo que cada vez premia más la pasividad, Juan Mendoza representaba algo que estamos perdiendo: la capacidad de ser genuinamente peligrosos cuando las circunstancias lo exigen. Compañeros de ruta, la historia de Juan Mendoza no es única. En cada kilómetro de carretera latinoamericana, existen hombres y mujeres que han enfrentado situaciones similares, que han tenido que demostrar su temple cuando los depredadores humanos los identificaron como presas fáciles. Cada camionero experimentado tiene al menos una historia, donde tuvo que elegir entre ser víctima o ser guerrero. ¿Has enfrentado tú una situación donde alguien trató de intimidarte, de quitarte lo que habías ganado con esfuerzo, de hacerte sentir pequeño porque creyeron que no tenías el coraje de defenderte? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te quedaste con el sabor amargo del arrepentimiento por no haber actuado, o tomaste control de la situación como Juan lo hizo esa noche? Las carreteras nos conectan físicamente, pero las historias nos conectan espiritualmente. Cada experiencia compartida fortalece a toda la comunidad de viajeros. Cuando Juan neutralizó a esos matones, no solo se defendió a sí mismo, envió un mensaje que se extendió por toda la red de camioneros. Algunos hombres no se tocan, algunos límites no se cruzan, algunas lecciones se enseñan una sola vez, pero se recuerdan para toda la vida. Tu historia importa. Tu experiencia tiene valor. Tu valentía inspira a otros que enfrentan situaciones similares. En los comentarios cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento de verdad? ¿Cuándo tuviste que demostrar de que te estás hecho? ¿Qué lección aprendiste en esa situación que cambió tu perspectiva sobre ti mismo? La comunidad de guerreros del viento y asfalto te está escuchando. Viajeros de la vida, cuando Juan Mendoza arrancó su Kenworth azul esa madrugada, dejando atrás a 3 matones que ahora entendían perfectamente la diferencia entre intimidar y ser intimidados, no solo continuó su ruta física hacia el siguiente destino, continuó un viaje mucho más profundo, el camino de un hombre que se niega a vivir de rodillas. Los otros clientes de la gasolinera, que habían observado toda la escena desde la seguridad de sus vehículos, ahora miraban a Juan con una mezcla de respeto y admiración. Habían presenciado algo que muy pocos tienen el privilegio de ver: el momento exacto cuando la justicia se aplica con precisión quirúrgica, cuando los roles de depredador y presa se invierten en cuestión de segundos. Esta historia no termina en esa gasolinera de Veracruz. Termina contigo, con la decisión que tomarás la próxima vez que alguien trate de pisotearte, de quitarte lo que es tuyo, de hacerte sentir inferior. Termina con la preparación mental que desarrollarás, con los límites que establecerás, con el respeto que ganarás no pidiendo sino demostrando de qué estás hecho. Juan Mendoza sigue recorriendo las carreteras de América Latina, su Kenworth azul rugiendo como un león mecánico, llevando no solo carga comercial sino también el mensaje de que en este mundo todavía existen hombres de verdad. Y tú, compañero de ruta, ¿estás listo para unirte a esa hermandad de guerreros que hacen que las carreteras sean un poco más seguras para todos? Esta historia de Juan Mendoza ha tocado el corazón de miles de personas que entienden que hay momentos en la vida donde uno debe demostrar de qué está hecho. Pero ahora, quiero escuchar tus historias, tus experiencias, tus lecciones aprendidas en el asfalto de la vida. ¿Has vivido una situación similar donde alguien trató
¿De intimidarte? ¿Cuál fue tu momento de verdad en las carreteras o en la vida? ¿Qué técnica de defensa o negociación has aprendido en tus viajes? ¿Conoces a algún camionero con una historia que merezca ser contada? Con ese compañero que necesita recordar que tiene fuerza interior. Con esa persona que está pasando por momentos difíciles y necesita inspiración para no rendirse. Si quieres más historias reales de las carreteras latinoamericanas, más técnicas de supervivencia que Juan ha aprendido en sus 25 años de experiencia, y más lecciones de vida que solo la carretera puede enseñar, para no perderte ni una sola aventura de Juan Mendoza y los secretos mejor guardados de los camioneros más experimentados de América Latina. Recuerda, en las carreteras de la vida, no siempre puedes elegir los desafíos que enfrentas, pero siempre puedes elegir cómo los enfrentas. Que ruede el camino, guerreros del asfalto.